Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. ¿Puedes imaginar a alguien que comió carne humana y aún así publicó libros, salió en televisión y se convirtió en una celebridad? Él mató, desmembró y comió carne humana cruda, y nunca estuvo en la cárcel ni un solo día. Esta historia ocurrió realmente en Japón. Su nombre es Issei Sagawa. No es un personaje de ficción, sino un caníbal real. Hoy vamos a adentrarnos en una historia escalofriante. Un hombre que admitió haber comido personas y aún así sigue libre, e incluso se convirtió en una estrella aclamada en Japón. Su existencia desafía nuestra percepción de la justicia. Su nombre alguna vez sumió al mundo en pánico. Sus acciones hicieron que la ley pareciera débil e inútil. Alguien lo describió: si el diablo tuviera una encarnación, él sería la forma más adecuada. El infame asesino del caso de carne humana de Alemania, Armin Meiwes, dijo una vez: si lo hubiera conocido en mi juventud, probablemente ya me habría devorado, sin dejar ni un resto. El general 5 estrellas de Estados Unidos, MacArthur, bromeó en sus memorias. Solía pensar ingenuamente que una bomba atómica podía intimidar a todos. Hasta que lo conocí, entendí que 2 bombas nucleares no eran suficientes. Incluso el gigante del anime Eren Yeager, si estuviera vivo en esta historia, también suspiraría. Con solo hacer un movimiento, ni siquiera tendría la oportunidad de desatar el estruendo. Este nombre hace temblar a los fuertes tanto en la realidad como en la ficción. Hoy abriremos este documental, el primer capítulo de la leyenda del caníbal japonés, para llevarte a esta pesadilla real del colapso de la humanidad. El protagonista de la historia se llama Issei Sagawa, un hombre de apariencia completamente común, de cuerpo delgado, rostro sombrío y facciones desagradables. A los 32 años, ya era un máster en la Universidad de la Sorbona en París, especializado en literatura inglesa, con un vasto conocimiento. Su origen era envidiable. Su padre era el presidente de Sakata Water en Japón. Dirigía una gran empresa clave en la industria del tratamiento de aguas residuales. Su madre provenía de una familia adinerada de Kobe. La riqueza familiar era suficiente para que nunca le faltara nada, pero este fondo brillante no podía ocultar los graves defectos físicos que tenía. Era un bebé prematuro. Al nacer, era del tamaño de una palma. Sus extremidades eran tan delgadas como ramas secas, sus pantorrillas no más gruesas que un lápiz, con un desarrollo congénito deficiente. De pequeño sufrió peritonitis y enteritis. Estas enfermedades lo dejaron extremadamente débil. Su voz era aguda como la de una mujer. Caminaba cojeando, con una postura extraña. Su altura se quedó para siempre en 1,50 m. Su peso siempre rondó los 30 kilos. Parecía literalmente un enano desnutrido. Sus defectos físicos lo destinaron a no practicar deportes. Solo pudo refugiarse en el mundo de los libros. La literatura se convirtió en su único consuelo, pero no era bueno socializando. Su círculo de amigos era prácticamente nulo. Desde pequeño hasta grande, fue visto como un bicho raro por sus compañeros. Las burlas y el rechazo lo acompañaron como una sombra. Estas experiencias erosionaron poco a poco su interior, haciéndolo cada vez más solitario, inseguro e incluso enfermizo. Según recuerda después, en su infancia, su tío solía jugar con él un juego de comerse a las personas, fingiendo que iba a tragarlo entero. Y también le contó una historia de terror, que había una bruja vieja que atrapaba a niños perdidos, comiendo su carne para mantenerse joven. Esta historia suena familiar. Sí, como el prototipo de Hansel y Gretel, pero para el pequeño Sagawa. No era un cuento de hadas, sino una inspiración. Comenzó a obsesionarse con una idea, que él, siendo tan débil, si comiera a otra persona, ¿podría volverse alto y fuerte? Para compensar sus defectos innatos. Esta idea era como una hierba venenosa, que echó raíces y creció en su mente. En primer grado de primaria, miraba fijamente las piernas fuertes de un compañero, imaginando qué sabor tendría al darle un mordisco. Al llegar a la secundaria, ya no pudo reprimir sus impulsos internos. Llamó activamente a un psiquiatra, confesando: quiero comer carne humana. El otro lado del teléfono quedó en silencio. Nadie prestó atención a este extraño, y mucho menos pensó que era una señal de ayuda. Pero esto fue solo el comienzo de sus fantasías retorcidas. Lo más impactante aún estaba por venir. Poco a poco fijó su objetivo: mujeres blancas, altas, sexys y saludables.
todo lo que él no tenía. El primer objeto de su fantasía fue la legendaria estrella de Hollywood, Grace Kelly, su elegancia y fuerza. A sus ojos, era el complemento perfecto. A medida que crecía, este deseo dejó de ser solo una fantasía, sino que se convirtió en una obsesión casi demencial. Comenzó a planificar para convertir su fantasía en realidad. En 1972, Sagawa, a los 24 años, aún estudiaba en una universidad en Japón. Puso su mirada en una diplomática alemana, una mujer blanca de gran estatura. La siguió y averiguó dónde vivía. En la madrugada, se coló en su casa. Planeaba actuar mientras ella dormía profundamente. Usar un cuchillo para cortar un trozo de carne de sus nalgas, para satisfacer su deseo retorcido. Pero el plan se derrumbó apenas comenzó. La diplomática se despertó de repente. Descubrió a este pequeño intruso. Luchó con todas sus fuerzas. Lo derribó al suelo de un empujón. Sagawa no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Pronto, la policía irrumpió por la puerta y lo arrestaron. Frente al interrogatorio, no se atrevió a confesar su intención de comer personas. Solo mintió diciendo que quería violarla. En ese momento, su padre intervino, utilizando la riqueza de la familia. Pagó en privado una gran suma como compensación. La diplomática finalmente retiró los cargos. El incidente fue silenciado sin hacer ruido. Este escándalo no fue expuesto, pero su padre se dio cuenta que este hijo era una bomba de tiempo. Para proteger el prestigio de la familia, decidió enviar a Sagawa al extranjero, lejos, a Francia, para continuar estudiando literatura, esperando que la distancia pudiera ocultar todo, sin saber. Esto era como soltar a un lobo hambriento, en un pasto lleno de ovejas. En Francia, los ojos de Sagawa estaban llenos de la escena que siempre había soñado. Mujeres blancas altas estaban por todas partes. Su salud y belleza parecían burlarse de su pequeñez, mientras estudiaba su doctorado, al mismo tiempo que gestaba una oscuridad más profunda en su interior. Escribió en su diario y ensayos. A menudo fantaseó con dispararles con un arma, y luego comerlas bocado a bocado, pero cada vez que levantaba el arma, su mano se congelaba. Aún no podía cruzar esa barrera psicológica, hasta que conoció a Bene Hardewoud, una chica holandesa de 25 años, de 1,78 metros de altura, rubia, de ojos azules y piel blanca. Dominaba el inglés, el francés y el holandés, con un temperamento elegante y un conocimiento sobresaliente. Realmente una belleza de otro mundo. Más importante aún, no lo despreció como lo hacían los demás, sino que le mostró una amabilidad poco común, dispuesta a discutir temas académicos y hablar de poesía con él. Ambos se convirtieron gradualmente en amigos. A los ojos de Sagawa, Renée no era solo una amiga, sino el objetivo final de sus fantasías de muchos años. Cada centímetro de su cuerpo parecía estar llamando a sus deseos. La llamó la persona destinada, y comenzó a diseñar cuidadosamente una cacería. El 11 de junio de 1981, con el pretexto de discutir poesía alemana, invitó a Renée a su apartamento para cenar juntos. No era la primera vez que ella iba. En el pasado, después de que ella se iba, él lamía como loco la silla donde ella se había sentado, y olía el aroma que ella dejaba. Pero esta vez, no planeaba dejarla salir con vida. Esa noche, Renée llegó puntualmente. Sagawa la recibió con etiqueta japonesa. Sirvió té y ofreció dulces al estilo japonés. Ambos charlaron sobre poesía y literatura. El ambiente parecía armonioso. En medio de la conversación, de repente reunió valor para confesar su amor. Quiero fusionarme contigo. Renée se quedó atónita por un momento. Rechazó cortésmente. Eres una buena persona, pero solo podemos ser amigos. Sagawa asintió superficialmente, pero en su interior ya estaba revuelto. Se levantó y tomó un libro de poesía alemana del estante. Se lo entregó a Renée. Le pidió que lo leyera y tradujera. Ella aceptó con gusto. Dándole la espalda, bajó la cabeza y leyó los versos con atención. En ese preciso momento, Sagawa sacó un rifle de debajo de la mesa. Levantó silenciosamente el cañón, apuntando a la nuca de ella. Apretó el gatillo. El disparo resonó. Renée cayó al suelo al instante. La sangre tiñó el suelo de rojo. Sagawa se desmayó, estimulado por la repentina escena sangrienta. Unos minutos después,
despertó lentamente. Vio el cadáver frente a él. El deseo reprimido durante 32 años estalló por completo. Se abalanzó sobre René, arrancó su ropa. Intentó morder directamente la carne de sus nalgas, pero sus dientes no podían morder. Tomó un cuchillo, comenzó a cortar en pedazos. Escribió en su libro: la grasa se desborda, como maíz derretido. La carne de las nalgas es increíblemente jugosa. Se derrite en la boca, con un dulzor natural. Cortó carne de los muslos. La mojó con salsa de soja y wasabi. La convirtió en sashimi de carne humana y la comió cruda. Y usó la ropa interior de René para limpiarse la boca, hombros, brazos, pecho, lengua. La probó como si fuera un banquete, probando cada parte una por una. Todo el proceso fue grabado con su cámara, como si estuviera completando una obra de arte. Al día siguiente, el cadáver comenzó a descomponerse y a oler mal. Se dio cuenta de que debía deshacerse de la evidencia. Usó un hacha para cortar el cadáver en dos. Cortó partes del pecho y los brazos. Las metió en el refrigerador para congelarlas, planeando guardarlo para disfrutarlo poco a poco. El resto lo metió en 2 maletas, preparándose para deshacerse de ellas a medianoche. A medianoche, arrastró las maletas al parque forestal de Boulogne, planeando hundir el cadáver en el fondo del lago. Pero mientras se escondía entre los arbustos, una pareja de ancianos que paseaba notó algo extraño. Se acercaron a las maletas. Vieron sangre goteando. Asustados, las abrieron para ver. Dentro había claramente un cuerpo humano mutilado. Los ancianos, alarmados, llamaron a la policía. La policía intervino rápidamente. A través de las características faciales y los reportes de desaparición, confirmaron que la fallecida era René. Emitieron una orden de captura. Pronto, un taxista proporcionó una pista. Dijo que esa tarde había llevado a un hombre bajo. El equipaje era inusualmente pesado. Incluso bromeó preguntando: «No será un cadáver lo que hay dentro, ¿verdad?». Sagaba respondió evasivamente que eran libros. El conductor no pensó más en ello. La policía, basándose en las características físicas y la dirección, identificó al sospechoso como Issei Sagaba. 4 días después, asaltaron su apartamento y lo arrestaron. Frente a la policía, Sagaba no mostró ni un ápice de pánico. Dijo con calma: «Yo la maté. La maté para comer su carne». La policía registró la escena. Encontraron las herramientas del crimen y restos humanos. Y también esas fotos repugnantes. La evidencia era contundente. No ofreció resistencia. Cuando le preguntaron por qué mató a René, dijo: «Ella era alta, saludable y hermosa, mientras que yo soy bajo, débil y feo. Somos 2 extremos opuestos. Pensé que comiéndola, podría absorber su esencia. Me haría más fuerte». También añadió: «El único arrepentimiento es no haberla comido mientras estaba viva». Este caso conmocionó a Francia. Todos pensaron que lo que le esperaba era la pena de muerte o cadena perpetua. Su padre intervino nuevamente. Contrató al mejor equipo de abogados de París, intentando librarlo de la culpa. Antes de que comenzara el juicio, todo parecía estar decidido. La policía tenía el arma, el cuchillo y las fotos. Testigos lo vieron deshaciéndose del cuerpo. Él mismo confesó con su propia boca. De cualquier manera, parecía un callejón sin salida. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El juez, al revisar sus registros médicos, descubrió que en su historial médico de la infancia decía meningitis, cuando en realidad sufría de peritonitis. El error de traducción permitió a los abogados aprovechar la oportunidad. Argumentaron: Sagaba sufría de una enfermedad mental grave. El asesinato fue un acto inconsciente debido a su trastorno mental, por lo que no debería ser penalmente responsable. Lo sorprendente es que el juez realmente aceptó este argumento, con el motivo de trastorno mental. Lo eximió de los cargos penales. Lo sentenció a ser internado en un hospital psiquiátrico en París, para recibir tratamiento indefinido. Esto era casi equivalente a una cadena perpetua, pero la historia estaba lejos de terminar. Después de estar 1 año en el hospital, un escritor japonés lo encontró. Le preguntó detalladamente sobre los pormenores del caso, y usó esto como base para escribir una novela. El libro, publicado en Japón, tuvo un gran éxito. No solo fue un éxito de ventas, sino que también ganó un premio literario. Sagaba ganó una considerable suma por los derechos de autor.
Esto hizo que el público francés estallara de indignación. Protestaron. ¿Por qué usar el dinero de los contribuyentes para mantener a un asesino extranjero? Bajo la presión de la opinión pública, el gobierno francés decidió deportarlo, enviándolo de vuelta a Japón. Estuvo en el Hospital Psiquiátrico de París. En total, solo estuvo 1 año y algunos meses. Tras regresar a su país, fue enviado a un hospital psiquiátrico en Tokio para una observación adicional. Los médicos pasaron meses evaluándolo. Llegaron a la conclusión que no tenía una enfermedad mental, sino un trastorno de personalidad extremadamente perverso. Esto significaba que era completamente capaz de responder por sus actos y debería ser responsable por sus crímenes. La policía japonesa decidió reabrir la investigación, planeando acusarlo por asesinato y abandono de cadáver. Pero surgió un problema. Todas las pruebas clave, el arma, las fotos, el informe de la autopsia, estaban en manos de la policía francesa. Japón solicitó la entrega, pero Francia se negó rotundamente. Ya hemos cerrado el caso. Estos son archivos sellados. No podemos entregarlos. Esta maniobra fue como una asistencia inversa, sin pruebas. La policía japonesa tuvo que desistir. Tras 1 año en el hospital de Tokio, Sagawa fue liberado sin cargos. Un asesino que mató, desmembró y comió un cadáver con sus propias manos. Recuperó su libertad de manera descarada. El pueblo japonés se enfureció. Se unieron para atacarlo. Presionaron a la familia Sagawa a través de la opinión pública. Su padre se vio obligado a renunciar a su puesto de presidente. Su madre sufrió un colapso mental y enfermó gravemente. El prestigio de la familia cayó en picada. Pero irónicamente, el propio Sagawa alcanzó el punto más alto de su vida. Este caso sensacionalista lo convirtió en el centro de atención de los medios. No mostró ni un ápice de arrepentimiento, sino que alardeó descaradamente de sus experiencias. Escribió 18 libros, describiendo detalladamente cada paso del asesinato y el canibalismo. Cada uno se vendió mal. Periódicos y revistas le abrieron columnas. Las estaciones de televisión lo invitaron a programas de variedades, e incluso lo dejaron comentar sobre comida en un programa de cocina. También filmó una película para adultos, interpretando un papel de caníbal, charlando animadamente en un programa de entrevistas. Dijo: "Ya no me gustan las mujeres blancas. Ahora prefiero a las chicas japonesas, especialmente las de Okinawa, con piel suave, más de mi gusto". El equipo del programa se atrevió a invitarlo, pero el público lo veía con entusiasmo. Ganó dinero con los derechos de autor y las tarifas por apariciones. Llevó una vida lujosa. En una entrevista afirmó: "No siento que haya hecho algo malo. El público me convirtió en el padrino del mundo del canibalismo. Disfruto mucho de esta atención". También confesó abiertamente: "En verano, al ver a mujeres mostrando su piel, mi deseo de canibalismo se vuelve más fuerte. Espero poder comer de nuevo antes de morir. Y lo mejor sería ser comido por una mujer hermosa, o ahogarme en su saliva. Morir en manos de una mujer es mi mayor redención". Esta fantasía retorcida finalmente no se hizo realidad. Con el paso del tiempo, el público perdió interés en sus historias sensacionalistas. Sus libros dejaron de venderse. Los programas ya no lo invitaban. Sus ingresos se redujeron drásticamente, pero ya estaba acostumbrado a derrochar. Pronto acumuló grandes deudas. En 2005, las propiedades de la familia fueron confiscadas para pagar deudas. Su padre murió de una hemorragia cerebral repentina. Su madre se suicidó al día siguiente. Se quedó completamente solo. Nadie se atrevía a contratarlo para trabajar. Solo podía sobrevivir con la ayuda social del gobierno. Aún así, sus declaraciones perversas nunca cesaron. Dijo: "En junio hace calor, las chicas usan poca ropa. Siempre quiero volver a morder carne humana. Lo mejor sería comerla al estilo sukiyaki, para conservar el sabor original de la carne". También fantaseaba con ser comido por una mujer hermosa. Pero tiene que ser hermosa. En 2013, quedó paralizado en la cama por un infarto cerebral, incapaz de moverse. En noviembre de 2020, el virus del COVID-19 se lo llevó, a la edad de 73 años. Al repasar su vida, cumplió su deseo de canibalismo, casi sin recibir ningún castigo, e incluso en un momento obtuvo fama y fortuna, estando bajo los reflectores con arrogancia, mientras que la inocente Renée fue olvidada en un rincón de la historia.
convirtiéndose en un accesorio en su historia. Su belleza y bondad se convirtieron en un final sangriento, mientras que Sagaba, con su muerte, ganó toda la atención y el dinero. ¿Es esto justo? ¿Y la ley? ¿Y la justicia? Este caso expuso demasiados problemas. El error judicial de Francia, la ineptitud de Japón, la desconexión entre los sistemas judiciales de ambos países, permitieron que un criminal quedara libre. Más triste aún, la complicidad de los medios y el capital convirtieron a un caníbal en una celebridad, por audiencia y ganancias. No dudaron en abandonar sus principios. Sagaba murió demasiado fácilmente. El COVID-19 puso fin a su vida pecaminosa, pero esto no es suficiente. Lo que dejó atrás es un reflejo de una sociedad deformada, una broma que provoca ira e impotencia. ¿Qué opinan todos sobre este caso? Bienvenidos a dejar comentarios y discutir. Nos vemos en el próximo caso.